6 de abril de 2024, en estas mañanas de Radio Esquina, la luz y la voz de San Lucas. Todavía estamos aquí, todavía aquí, nos queda un ratito y nos queda unos días, por lo menos hasta fin de mes, está todo relacionado. Bueno, pues aquí hay una persona que hace tiempo que no viene por aquí, aunque yo sé que nos escucha, en fin, está pendiente de Radio Esquina. Yo creo que nos aprecia mucho, él y su mujer. Y para nosotros un placer que esté aquí porque su didáctica, sus conocimientos, bueno, si lo comparte con todos, pues mucho mejor. Jaime Aparicio Santos, muy buenos días, amigos. Buenos días, Juan José, y buenos días, Esperanza. Buenos días. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Bueno, yo evidentemente os aprecio, hace mucho tiempo que tenemos mucha relación, os sigo, una vez en directo y otra vez en diferido. Bueno. Pero bien, muy bien. Encantado de estar aquí. Bueno, tú nos traes hoy lo que se ha denominado el paciente y su autonomía. Sí. Ni más ni menos. Bien, yo, como tú bien sabes, últimamente, en los últimos tiempos de mi ejercicio profesional, aparte de compartirlo con la atención pediátrica, pues me he dedicado bastante de lleno al tema de la deontología, de la bioética, y la verdad es que hay una serie de temas que a mí me atraen muchísimo. Creo que hay bastante desinformación sobre ellos y me ha parecido interesante en esta intervención, bueno, pues considerar un poco el tema este de la autonomía del paciente, ¿no? Generalmente se puede pensar que el paciente es la persona que tiene paciencia, ¿no? Y sobre todo ahora mismo la paciencia que hay que tener para conseguir una cita previa, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la auténtica acepción de paciente, pues como tantísimas palabras en nuestro idioma, pues derivan del latín, el latín que patior, que significa dolor, sufrimiento. Por tanto, nosotros tenemos que considerar al paciente como alguien que sufre, como alguien que necesita ayuda y que expresa, lógicamente, de alguna manera esa necesidad, ¿no? Y es alguien, por tanto, muy vulnerable, alguien que está enfermo, y en la enfermedad pues, es un proceso que es capaz de deteriorar significativamente pues, la integridad de la persona, ¿no? Lógicamente este paciente, esta persona enferma, necesita un tratamiento médico que tiene como finalidad reintegrar o reunir lo que se ha separado, lo que se ha roto, ¿no? Lo que sea una de las máximas de la medicina es que el médico dirige toda su actividad hacia la curación. Pero somos conscientes de que no todo se puede curar, Entonces, pues hay también esa máxima de que el médico algunas veces cura, muchas veces consuela, pero perdona, muchas veces alivia, pero siempre debe de consolar, ¿no? Pero en definitiva el paciente espera del médico una ayuda, ¿no? A lo largo de la historia, la medicina ha sufrido muchísimas modificaciones y en los últimos años, podríamos decir en los últimos 50 o 70 años, pues se ha intensificado todavía mucho más esas modificaciones que ha habido, de tal manera que se ha propiciado el hecho de que organizaciones internacionales que son competentes en materia sanitaria, pues se hayan esforzado en remarcar la importancia que tienen los derechos de los pacientes, que al fin y al cabo esos derechos del paciente son el eje en el que rota la relación entre el médico y esta persona y el paciente, la relación clínico-asistenciales que se llaman, ¿no? El punto de referencia, podríamos decir que en los últimos años, pues fue la Declaración Universal de Derechos Humanos, y a partir de ahí, pues ha ido apareciendo una serie de modificaciones, una serie
declaraciones que lo único que han hecho es ir perfeccionando cada vez más este tipo de relación entre el médico y el paciente. Entonces, bueno, pues aparte de la Declaración de los Derechos Humanos, que fue, como sabemos, de 1948, apareció posteriormente la Declaración sobre la Promoción de los Derechos de los Pacientes en Europa, que eso fue del año 94, que lo hizo a través de la Organización Mundial de la Salud, el Convenio de los Derechos del Hombre y la Biomedicina, que entra en vigor en España a partir del año 2000. Pero en todo esto tenemos que tener muy presente que, de alguna manera, podríamos decir que no interfiere, pero que pide paso, lo que desde también hace mediados del siglo pasado se empezó a considerar como la bioética. La bioética antes no existía. Se empezó fundamentalmente a desarrollar en el momento en que pues empezaron a aparecer esos avances importantes en la medicina y en todas las cosas relativas con la vida humana, con el comienzo de la vida, con el final de la vida, con la experimentación, con los trasplantes de órganos. Hay una serie de aspectos en los cuales hay que prestarle muchísima atención, y de ahí nace de alguna manera el tema de la bioética. Y la bioética tiene unos 4 principios fundamentales, que es la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. Beneficencia, hacer el bien; no maleficencia, no hacer mal; autonomía, respetar el derecho de la persona sobre sí mismo; y la justicia es pues darle a cada uno lo suyo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues hay, digamos, un aumento de las disposiciones relacionadas, legales, relacionadas con todo esto, con el paciente, con la autonomía del paciente. Aparece también lo de la Ley de Protección de Datos, que está de alguna manera relacionada con el tema de la intimidad de la persona. En fin, hay una serie de declaraciones y leyes que, pues, lógicamente, aunque han sido anteriores, por ejemplo, el tema de la Ley de Protección de Datos ha sido posterior. Anteriormente, ya la propia Constitución del año 78 reconoce los derechos de las personas, ¿no? O sea que hay el derecho, que en este caso es el derecho a la protección de la salud, que no es el derecho a la salud. Derecho a la salud no lo considera la Constitución; lo que considera es el derecho a la protección a la salud. Nosotros, como naturaleza humana que tenemos, pues estamos expuestos a muchas adversidades, y bueno, yo tengo derecho a estar sano, sí, bueno, vale, pero tengo derecho a que me protejan mi salud, Entonces, eso está lógicamente reconocido en la Constitución española. Entonces, todo esto, esta, digamos, introducción, sirve para llevarnos a una ley que, digamos, es lo más importante últimamente que se ha hecho sobre este tema en nuestro país, que es la ley 41/2002 de 14 de noviembre, que es básica, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. En esta ley se tratan una serie de aspectos muy importantes, que afectan no solamente al paciente, sino que afectan también al médico, y afectan a las instituciones sanitarias, y afectan a todo, digamos, el entorno de la asistencia sanitaria. Y yo creo que esto es algo que, aunque la mayoría de las personas, pues bueno, el tema de las leyes y el cogerte una ley y leértela, y la exposición de motivos y el articulado y no sé qué, es un poco rollo, pero hay algunos aspectos que es muy necesario que la gente lo sepa.
y que tenga conciencia de ello. No hay que leerse la ley del tirón, pero se la puede uno leer poquito a poco, y sobre todo en lo que le puede a uno afectar, ¿no? Y entonces en ese tema, en ese aspecto, es en lo que yo de alguna manera me he basado para dar, no a conocer, sino despertar un poco el interés por el que se vea en qué trata, de qué trata esta ley. Entonces, yo me he subrayado algunos aspectos que creo que, bueno, no vamos a leer la ley, pero que sí vamos a hacer algunos comentarios. Que tú has creado conveniente. Exactamente. Entonces, empieza diciendo la ley que, bueno, como todas las leyes, ¿cuál es el ámbito de aplicación? ¿Dónde se aplica? Y la presente ley tiene por objeto la regulación de los derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios sanitarios públicos y privados en materia de autonomía del paciente y de información y documentación clínica. Tal como he dicho hace un momento, es una ley que va dirigida no solamente a la población en general, que yo creo que tiene obligación de conocerlo, sino que va dirigida también al colectivo médico y a las instituciones sanitarias médicos públicas y privadas, porque hay aspectos que son muy interesantes y que tienen una gran aplicación y una gran importancia a lo largo de un proceso médico, de la relación médico-paciente en muchísimos aspectos. Y como principios básicos te dice que la dignidad de la persona y el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad orientarán toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar toda la documentación clínica. O sea que tiene como fundamento, como base importante, el respeto a la autonomía de la persona, considerando evidentemente que la persona tiene una dignidad, bueno, que el análisis de la dignidad de la persona lo llevaría muy lejos porque se puede considerar desde varios aspectos, pero la dignidad de la persona es algo, que es un principio que es inalienable, es decir, es algo que no se puede modificar, no se puede vender, no se puede enajenar, porque es inamovible. La dignidad de la persona es fundamental. Entonces, pues ahí se considera el tema del consentimiento del paciente, el tema de que el paciente tiene derecho a decidir libremente sobre su salud después de recibir la información necesaria. Una cosa que es importante, nosotros hace muchos años, y todo el mundo esto lo comprueba, lo sabe, lo conoce, hemos estado en una sociedad en la que en el tema sanitario ha habido mucho paternalismo, es lo que se conoce como la medicina paternalista. Yo me acuerdo de que cuando tú ibas al médico, el médico te decía, esto es así, 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 te vas a tomar esto y esto y esto. Y basta que el médico lo diga para que eso es lo que hay que hacer. Y punto. Y no había discusión. Eso ha cambiado. Eso, hemos pasado de la medicina paternalista a considerar muy firme y muy fuertemente la autonomía del paciente. El paciente tiene derecho a decidir sobre su propia salud. Entonces, en este sentido, aunque aquí se considera la necesidad, el derecho que tiene a decidir libremente y tal, hace hincapié en un aspecto, que el enfermo se puede negar al tratamiento que se le ofrece. Te pregunta, Jaime, un médico en situaciones difíciles, que de aplicación algo, sí, tú sabes, que te pone el médico, diga, hay que ir por este camino, aunque sea el remedio, aunque sea una situación complicada, y el paciente dice que no. Bueno, hay una cosa que se considera que es lo que se llama la autonomía compartida. Es decir, el médico no se debe de limitar a decir esto es lo que hay, que usted lo acepta o no lo acepta. Pero el médico se debe de esforzar
en explicarle al paciente aquellas dudas que pueda tener. No intentar convencerlo, no se trata de convencer, porque además eso está prohibido desde el punto de vista de la deontología médica. O sea, el médico no puede trasladar al paciente ni sus creencias, ni su aspecto, ni su visión de la vida, no puede. Información con datos. Información. Entonces le puede informar, le puede decir, mira, tú estás equivocado porque esto y esto. Perfecto. Entonces es la autonomía compartida. Pero si a pesar de todo, de toda la información que le debe dar, el paciente sigue en sus 13 de que no acepta el tratamiento, pues perfecto, es muy libre. Eso es algo que se debe tener en cuenta, porque bueno, en ocasiones a lo mejor pues no sé, hay algún desconocimiento o puede haber un cierto reparo a manifestar estas cuestiones, y hay a lo mejor pacientes que se ven sometidos a tratamientos, podemos decir entre comillas, en contra de su voluntad, que no es bueno. Perfecto. De todas formas, cuando el paciente tiene derecho, lógicamente, a negarse a recibir el tratamiento, eso el médico lo tiene que hacer constar en la historia clínica. Es una cosa muy importante que ha traído esta ley, porque bueno, las personas más mayores que nos puedan estar escuchando saben que cuando iban al médico, en la inmensa mayoría de las ocasiones, sobre todo en la medicina pública, que no había, digamos, en atención primaria, en lo que antes era el médico de cabecera, después pasó a llamarse médico de familia, ¿no? En la atención primaria había consultas masificadas, con un corto espacio de tiempo para la atención. Yo recuerdo con horror muchas situaciones en las que yo he tenido que pasar la consulta, que hoy día se llevaría las manos a la cabeza muchísima gente que reclaman determinadas cosas. Si tú hubieras vivido lo que pasaba, que ha ido todo mejorando extraordinariamente, pero que hay situaciones en las cuales tú dices, ojalá yo hubiera podido tener lo que tenemos ahora, porque antes en la medicina pública era imposible tener la historia clínica del enfermo. La historia clínica del enfermo el médico la tenía en la cabeza, ya sobre todo si era conocido, ya sabía de qué es lo que tenía, cuáles eran sus debilidades, que conocía, porque además el médico en muchas ocasiones era casi el consejero de la familia, ¿no? El médico de cabecera. Y entonces la historia clínica del enfermo estaba en la cabeza del médico, no había nada escrito. Hoy día, afortunadamente, está todo escrito. Entonces, en la historia clínica se debe de hacer constar cualquier cosa que sea importante para la atención al paciente. Y cuando te da un caso en que el paciente rechaza el tratamiento, tiene que poner que lo ha rechazado y tiene que hacerlo constar en la historia clínica, los motivos por los cuales lo ha rechazado. Esto lo contempla la ley y es muy importante. Bien, y asimismo, una cosa que parece que es de perogrullo, ¿no? Tiene el deber, el paciente, de facilitar los datos sobre su estado físico o sobre su salud de manera real, leal y verdadera. Esto es evidente, o sea, si tú vas al médico y no le cuentas todo, te estás engañando a ti mismo. O sea, tú le tienes que manifestar todo, y si te preguntan, aunque te haga alguna pregunta que a ti te parezca que puede ser un poco impertinente, pero el médico tiene que conocer muchos aspectos de tu salud para poder establecer un juicio y llegar a una conclusión diagnóstica. Entonces, esto lo manifiesta la ley también, pero bueno, que decía yo que parece que es de perogrullo, porque elemental. Pero está escrito, claro. Está escrito y lo considera. No está en el espíritu de la ley, ¿no? Como dicen algunos. Efectivamente.
Y entonces, bueno, al mismo tiempo, evidentemente, el médico tiene que respetar las decisiones que en un momento determinado pueda adoptar ese paciente. Es decir, por el hecho de que un paciente no acepte el consejo que yo le doy, no quiere decir que ya yo le retiro la palabra, ¿no? Hay la libertad y entonces la ley además lo permite, que discrepe el paciente de mi criterio y yo intentaré convencerle con argumentos de que está equivocado. Pero si no lo acepta, pues ahí está su autonomía, que eso es... Bien, entonces, aparte de que después la ley trata unas condiciones legales, aspectos digamos, de conceptos, pero que eso, quien quiere informarse, pues que acuda a la ley y se entere, ¿no? De qué es el certificado médico, qué es el consentimiento informado, que ahora dedicaremos un poquito, si nos da tiempo, la documentación clínica, qué es la historia clínica, qué es la información clínica, qué es el informe de alta, o sea, todas esas cosas las considera la ley y la desarrolla y explica los aspectos de cada caso o de cada concepto. Trata también de la libre elección, de qué es el médico responsable, qué es un servicio sanitario, qué es un usuario, etcétera, etcétera. Pero bueno, que eso tampoco nos interesa a nosotros ahora mismo desde el punto de vista del tema que hemos elegido para tratar, que es la autonomía del paciente. Pero también es importante que se sepa que el paciente, en función de esa autonomía, tiene derecho a elegir médico. Muchas veces se nos impide esa elección porque a lo mejor, pues, en el tema de los cupos médicos, pues el médico tiene el cupo cerrado y no admite a nadie más. Es una cosa que desde un punto de vista puede ser razonable, porque si no puede, tiene un volumen de pacientes muy grande, lógicamente la atención puede dañarse, en el sentido, no la atención dañarse, sino que puede haber más lista de espera. Es decir, si un médico tiene muchos pacientes, a lo mejor resulta que la demanda asistencial es muy grande, entonces la lista de espera puede ser mayor. Entonces, si un paciente acepta que eso puede ser así, pues es muy libre de elegirlo y no se lo deberían de impedir, que a veces se impide. Lo mismo que, por ejemplo, que te digo, en atención primaria, si un paciente, un paciente elige un médico que está fuera de la localidad donde él vive, podría elegirlo. El problema es para él cuando tenga que trasladarse o recibir una asistencia urgente por parte de su médico, entonces ya hay, pero teóricamente esa posibilidad pudiera existir dentro del mismo área sanitaria y demás, ¿no? O sea que estos son aspectos que los considera la ley, que en algunas ocasiones pueden ser motivo de puntualización, pero que están ahí y el que quiera batallar por conseguir lo que la ley dice, pues puede hacerlo, ¿no? Sobre el tema este que hablamos del consentimiento informado, pues es algo en lo que yo creo que merece la pena detenerse un poquito, en el sentido de que el derecho del paciente es a que se le informe, evidentemente. Tiene derecho a lo que se llama la información asistencial. Tienen derecho a que se respete incluso su voluntad, lo mismo que decíamos antes, a no recibir tratamiento, a no ser informado. O sea, porque no quiero que me diga nada. No quiero que me diga nada. Mire usted aquí no. Quiero saber nada. Pero lógicamente todo eso hay que reflejarlo en la historia clínica. O sea, el paciente se niega a hacer informe y tal cual. Eso es una cosa que es muy importante. Pero cuando se le traslada, digamos, esa información, el médico debe de hacerlo de una manera que sea comprensible y adecuada a las necesidades del paciente, en función del nivel cultural del paciente, por ejemplo, o de los conocimientos que pueda tener el paciente. El médico tiene que adecuar
su vocabulario y su información a esas necesidades. Como yo sé que no nos da tiempo y te voy a pedir tu amabilidad que vuelve por la supuesto. base. A raíz de lo que tú me decías, yo tengo varias preguntas. Sí. Una de ellas es cuando el paciente no tiene capacidad de decisión o realmente está afectado por alguna patología mental. Eso sí, se contempla eso está considerado. Es decir, si el paciente, bueno, por ejemplo, si tiene reconocida su incapacidad, eso es una cosa legal que hay que aceptarlo. Si se considera, no lo tiene aceptado, digamos, legalmente, pero es evidente que el paciente no es capaz de decidir, entonces hay que echar mano de una cosa que me parece que también es interesante, que la hemos tratado hace mucho tiempo aquí, y que creo que merecería la pena también dedicarle un ratito en algún momento, que es el documento de voluntad vital anticipada, o instrucciones previas. ¿Existe un programa específico? Sí, claro, hay unas instrucciones perfectamente diseñadas para que cada uno diga que si llega un momento en que se encuentra en determinada situación que no sea capaz de decir quiero que me hagan o quiero que no me hagan, y todo eso lo puede especificar. Entonces, cuando el paciente, en este caso que tú me comentas, no sea capaz de decidir, hay que ver primero si tiene hechas las instrucciones previas, tiene hecho lo que llamamos también el testamento vital. Si lo tiene, hay que hacer caso a las instrucciones que dio. Que esas instrucciones, por otra parte, como ya veríamos, se pueden modificar en cualquier momento. O sea que si tú dices ahora mismo una cosa y dentro de 3 años piensas de otra forma diferente, lo puedes modificar. Lo mismo que cualquier testamento, ¿no? Entonces, si en esas instrucciones previas está manifestado lo que el paciente quiere que se haga cuando llegue el momento en el que se encuentra ahora mismo, hay que hacer caso a lo que él dijo cuando estaba lúcido. Ya los familiares se pueden poner como se pongan. Si el paciente ha dicho esto y los familiares dicen lo contrario, hay que hacer lo que dijo el paciente. Eso es. Y entonces, que no lo tiene hecho, pues evidentemente hay que prestar atención, hay que hacer caso, hay que recabar, digamos, la opinión de los familiares más cercanos, las parejas, los familiares de hecho, de derecho, en fin. Y entonces, siempre que no pidan algo que va contra la ley, pues esas personas son las que deciden. Tú también has dicho que respecto a la autonomía del paciente, desde el punto de vista ético y religioso, también hay que tener en cuenta eso. También, sí, lógicamente. El tema, aquí entramos incluso en el tema de esto en lo que el paciente no es capaz de decidir. Se supone que estamos en una fase del final de la vida. Hay que tener en consideración, hay que tener en consideración una cosa que también es importante, que está muy en boga hoy en día y que, digamos, la finalidad a la que debemos llegar es a esta, que está todavía contemplado en unos porcentajes muy bajos en nuestro país, que es el tema de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos no es solamente el que cuando una persona está así le ponemos, lo sedamos, no. El cuidado paliativo empieza incluso cuando el paciente está perfectamente lúcido, cuando le declaran, le diagnostican una enfermedad incurable, ahí pueden empezar los cuidados paliativos. Y los cuidados paliativos se encargan de tratar al enfermo en todos sus aspectos. Aspectos personales, sociales, familiares, legales, religiosos, y no solamente antes de que llegue el final, sino que incluso se ocupa de la familia una vez que empieza con el duelo. Y entonces, los cuidados paliativos son una disciplina amplísima para la cual se está intensificando últimamente en España la formación, pero que realmente incluso en las facultades de medicina, en muchas facultades de medicina, no se habla de cuidados paliativos. En otras ya hay cursos de cuidados paliativos y esto es muy importante. Por tanto, en los aspectos religiosos, o sea, si una persona en su testamento vital dice que si yo llego, yo quiero
asistencia religiosa, de la religión que sea, Tiene que dar. se le tiene que dar. No, la familia no se puede oponer, porque se da desgraciadamente muchas veces casos, y yo los he vivido, de personas religiosas, practicantes, que han manifestado en un momento determinado su inquietud en ese sentido, que le ha llegado un momento en el que ya no es capaz de decir quiero que vengan fulanito, menganito, ¿eh? Y la familia se ha opuesto, porque no se vaya a asustar. Pero mire usted, porque si él lo ha manifestado, a mí me lo ha manifestado, me lo ha dicho, ¿eh? Y usted me está impidiendo de que yo le proporcione algo que para él era muy importante, ¿eh? Por tanto, eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Bueno, Jaime, la semana que viene te acercas otra vez por aquí, ¿no? Ha Venga. habido una introducción de la ley que me parece súper Sí. interesante. Por cierto, los médicos, aparte de saber conocimiento sanitario, tienen que también mucha legislación, ¿no? En vista a Sí, cada vez más, cada vez más. Y no solamente esto, sino hay otra cosa que también es muy importante, que tiene que conocer la legislación, y una cosa que no todos, porque no se ha hecho muy hincapié en el tema, se habla mucho del juramento hipocrático. ¿Eh? El juramento hipocrático ya está, digamos, obsoleto, ¿eh? No sé hasta qué punto, pero bueno, en sus manifestaciones, en su forma de expresarse, a lo mejor de los tiempos de Hipócrates, fíjate tú si han pasado años, pero ahora mismo está sustituido por algo que es la Declaración de Ginebra, que viene a decir exactamente lo mismo, y por declaraciones de la Asociación Médica Mundial, que también incide en muchísimos aspectos, en todos los aspectos que trataba el juramento hipocrático. Pero a lo que me refiero es que todo el mundo, médicos y no médicos, tienen referencia y conocen y saben el tema del juramento hipocrático. Pero desgraciadamente, el código de deontología médica, que antes era de ética y deontología, pero ahora ya no es una guía de ética, pero es el código de deontología, son los deberes y derechos del médico, digamos, en relación a los pacientes, en relación con sus compañeros, en relación con la sociedad. Ahí, eso es un código que tiene 69 artículos, cada uno muy desarrollado, que es el último que ha salido fue en el año 2022, porque eso va en continua revisión, porque lógicamente se van produciendo muchas modificaciones, y que desgraciadamente no todos los médicos lo conocen, y muchos de los conflictos que surgen tanto entre médicos y pacientes como entre médicos y médicos, que también los hay, es por desconocimiento de lo que dice el código. El viernes, si te parece, continuamos. Viene que viene. Pero antes de irte, tengo curiosidad, ¿qué es lo que está pasando, según tú, con la atención primaria? Esto de que nos den... Yo sé que es muy complicado. Es si complicado. quieres, el viernes lo tratamos, ¿no? Es que tengo muchas preguntas y quiero... Bueno, yo, si quieres... No, el viernes lo tratamos, ¿se parece, no? Como tú es quieras. Complicado, como tú quieras. Es largo de explicar. Es complicado porque la verdad es que faltan médicos. La prueba está en que la medicina primaria, con lo importante que es, Totalmente de acuerdo. que es, yo creo que de lo más importante de la sanidad, además es la puerta de entrada en el sistema sanitario, no está considerada como merece, sobre todo por parte de la administración. En el último examen MIR se han quedado vacantes un montón de plazas de médicos de familia, con lo cual pues habrá sitios donde se quede el hueco, y no puede haber médicos suficientes para atender a un volumen determinado de población. Entonces por ahí empieza la cosa, porque entre otras cosas la consideración que se tiene hacia el médico, sobre todo el médico de familia, en la atención primaria, desde muchos puntos de vista, y uno muy importante, porque el médico tiene que comer, es el económico. No está bien considerado tampoco. Si te vas a mirar, digamos, lo que se le paga a un médico en función de la responsabilidad que tiene, y comparándolo con lo que se le paga en otros países, pues es la razón por la que muchos médicos se van.
Pues seguimos hablando, Jaime. Pues bienvenido a tu casa, amigo. El viernes. Muchas gracias, bien hallado. El viernes te esperamos, ¿te parece? El viernes Dios quiere venir. Nosotros una pequeña pausa y Bien. continuamos enseguida.